Ya son los días de muertos y es hora de darle voz a los tecolotes. Hola. Bueno, resulta que por estas fechas aquí en México celebramos el Día de Muertos. Y creo que este es un momento adecuado para platicar de un grupo de aves que muchas culturas humanas, y sobre todo la mexicana, han relacionado con el inframundo y con la muerte. Me refiero a los búhos y tecolotes. Para entender por qué muchas culturas humanas han relacionado a los búhos con seres y poderes sobrenaturales, hay que fijarnos en estas especies de aves. Hay algunas características que son muy notorias de ellos y que los hacen diferentes de todas las demás aves que existen. En primer lugar, son nocturnos. De noche están activos y de día pues duermen en cavidades en los árboles o en cuevas. Entonces de día no los vemos y de noche pueden pasar volando de repente, podemos encontrarlos en los árboles, en los postes, y de día desaparecen misteriosamente. Además, las plumas de vuelo de los búhos tienen los bordes exteriores aserrados, así que cuando vuelan cortan el aire, de modo que su vuelo es completamente silencioso. Y también tienen llamados muy característicos que se escuchan a través de la noche y que pueden recordar a carcajadas o a gritos. Entonces, imaginemos a las primeras culturas humanas desarrollándose en lugares donde se distribuyen los búhos, que es en todo el mundo, viendo estos seres que salen solamente de noche, que cuando vuelan no hacen ruido y que cuando hacen ruido, cuando llaman, se ríen, se carcajean, todo esto de noche, con unos ojos enormes, con unas garras grandes. Pues es obvio que le vas a atribuir alguna propiedad especial a este tipo de animales tan poco comunes, tan poco parecidos a ti. Entonces, a través de distintas culturas en el mundo, los búhos han sido considerados como seres sabios. Por ejemplo, los mochuelos de la diosa Atenea. De hecho, el género Atene viene a partir de esta relación con la diosa griega Atenea. Pero también han sido asociados con lo mágico, con lo misterioso, con la noche, con lo oscuro, con los muertos. Incluso en la cultura popular moderna. Ahí tenemos nada más y nada menos que a Hedwig, la lechuza, que no es lechuza, es un búho nival de Harry Potter. ¿Que Hedwig se muere? Así pues, siguiendo estas asociaciones de los búhos con las cuestiones sobrenaturales, no es de sorprenderse que en muchas partes de México se considere que los búhos anuncian la muerte cuando cantan. Y aunque ahora en tiempos modernos esta superstición nos parezca un sinsentido, tiene un posible origen muy interesante que creo que debemos conocer para entender mejor cómo es que la gente entiende a este tipo de aves. Resulta que en las culturas prehispánicas de lo que hoy es México y particularmente de lo que hoy es el centro de México, existían algunas deidades relacionadas con los búhos. Particularmente existía una que se llamaba Tlacatecolotl, que quiere decir el hombre tecolote. En la lengua náhuatl, Tlacatl es hombre y Tecolotl es búho. Y como seguramente están pensando los que viven en México, la palabra tecolote proviene de la palabra náhuatl tecolotl, y aunque ahora la palabra tecolote la usamos para referirnos a los búhos más pequeños, en un origen esta palabra se usaba para referirse a todos los búhos en general. En fin, tenemos que existía esta deidad llamada Tlacatecolotl, el hombre búho o el hombre tecolote. Y esta deidad se decía que era un ser mitad hombre, mitad tecolote, que volaba en las noches y que donde volaba y gritaba pues anunciaba desgracias y muerte, ¿no? Así como te vas a morir y ese tipo de cosas. No tenía muchos amigos Tlacatecolotl, la verdad. Bueno, en otros mitos prehispánicos también se contaba que Tlacatecolotl había participado en la creación del mundo y se había casado con la luna y los búhos eran sus mensajeros y sus ayudantes, obviamente. Además, en los códices prehispánicos a estas entidades que adquirían forma de tecolote se les representaba así. Así. ¿Ven?
Es un búho que está de frente y que aparte tiene dos cuernitos. Dos cuernitos de plumas que nos recuerdan un poquito al búho virginianus, que es el búho más grande que existe en México y que además es uno de los más ampliamente distribuidos y con el que probablemente las antiguas culturas tuvieron más contacto. Entonces era lógico que representaran así a este búho. Pero recuerden que tenía cuernitos, esto es interesante. Pero luego, con la evangelización que vino después de la conquista de México, los evangelizadores usaron al Tlacatecolotl como una manera de representar la idea del mal cristiano para que los indígenas la entendieran. De este modo, este hombre tecolote, representado con cuernos, como un ser de la oscuridad que anuncia desgracias y muerte, se fue convirtiendo en el sinónimo del diablo, en el sinónimo del demonio para los indígenas mexicanos. De esta manera, el Tlacatecolotl y los búhos de carne y hueso, bueno, de plumas y hueso, quedaron asociados con una connotación negativa y la idea de que anuncian la muerte se quedó grabada en el imaginario popular de muchos pueblos de México. Y aquí es donde viene la parte triste, pues por causa de esta asociación negativa han muerto muchos búhos y tecolotes en México, puesto que la gente los mata por creer que anuncian la muerte. Pero estas aves son increíbles, véanlo nomás, véanle la cara. ¿Qué muerte va a anunciar esta cosa? Está bien genial. Como dije en otro video, están perfectamente adaptados a la vida nocturna, tienen un oído sorprendente, tienen una vista sorprendente, tienen un vuelo sorprendente, tienen unas adaptaciones geniales y además son buenos controladores de plagas y en algunos casos indicadores del buen estado de salud de los ecosistemas. Algunas otras especies incluso se han adaptado a la vida en las ciudades. No hay por qué tenerles miedo. Creo que si queremos cambiar la forma en la que la gente ve a estas aves, hay que educar acerca de los aspectos biológicos y ecológicos de las distintas especies de búhos. Pero también creo que es importante entender de dónde es que potencialmente han surgido estas connotaciones negativas de los búhos y los tecolotes en México. Hablemos entonces de estas aves y de que no hay que temerles. De que los búhos como señores de la noche, de que los búhos como voladores silenciosos nos ayudan en muchos aspectos y de que en realidad la única muerte que anuncian es la de los ratones que se comen. Si este video les ha gustado, denle like y suscríbanse al canal, tanto vivos como muertos, como tecolotes o lo que sea. Muchas gracias.